han pedido que les hable un poquito de la experiencia que tuve en Panamá en la fundación. Bueno, ante todo, Cecilia, yo le quiero dar gracias a Dios y a la Virgen porque me permitió esta experiencia que yo no me la había pensado en ningún momento. Pero como ya habían ido hermanas antes y el proyecto de la fundación se les había hecho como largo, no se pudo, y entonces quedó parado. Después la Madre General pensó en otra religiosa para que fuera en esa misión, porque teníamos interés de que se fundara en Panamá un colegio Pureza de María. Entonces la hermana que habían escogido ya en la segunda remesa, pues, se sentía un poco delicada y no se sentía con fuerza para ir a fundar a Panamá. Y yo pues la veía ella estaba destinada aquí en Villa Venezuela, la veía muy preocupada. Entonces yo me ofrecí, como ya llevaba muchos años en este colegio, bueno, tal vez algo bueno puedo hacer por allí, yo me voy a ofrecer. Y se lo transmitieron a la Madre General, y la Madre General no se esperó 2 veces, inmediatamente me embarcó para Panamá. Al llegar a Panamá, pues para mí, allí no teníamos colegio, no teníamos terreno, no teníamos nada. Era ir a buscar un terreno para el colegio. Entonces, las hermanas anteriores se habían hospedado en casa de una religiosa que se llama la Congregación Jesús María. Y pues a mí me tocó llegar a esa misma casa. Pero además de eso, la persona que las estuvo acompañando a ella era un sacerdote jesuita. Él trabajaba en lleno en las obras de Fe y Alegría. Y parece que él quería pues, un colegio así, tipo Fe y Alegría. Entonces cuando yo llegué, él me dieron todos los lugares que podíamos nosotros ir a abrir ese colegio. Y en realidad pues 5 lugares fui a ver, pero no, uno era una fábrica de Poroplast. El dueño quería un preescolar. Y entonces yo pensaba, no es este el sueño de la congregación. La congregación quiere un colegio de preescolar, primaria y secundaria. Y ahí nos iban a dar una casita para el preescolar y otra casita para nosotros, porque tenían varias casitas. Y ese preescolar iba a ser en servicio para los trabajadores de la empresa. Entonces, bueno, yo lo miré, lo agradecí. Después me llevó a otro lugar donde había un lugar donde había una gran bodega frente al aeropuerto casi de Tocumen. Pero yo lo primero que buscaba era niños, casas, urbanización, para que el colegio no les tocara vivir pendiente del transporte, que se estuviera cerca, como este colegio que está aquí, pues cerca, ¿verdad? Entonces, observé pues la idea que tenían ellos, pero a mí no me satisfizo mucho porque no había pues, lo que nosotros buscábamos eran los niños y no una fábrica, una bodega abandonada que la podíamos reparar, sí, la podíamos adaptar al colegio, pero no era un lugar propio para un colegio. Después me llevó a otro lugar y fuimos a ver un área donde había mucho terreno, pero yo siempre andaba visualizando la urbanización, dónde estaban las casas, dónde estaban los niños, y quedaba muy lejos, siempre en la misma área de Tocumen. Entonces, ya después de haber visto todos los lugares, nos regresamos a casa. Fui acompañada por la madre Francisca Arbona, que ella estaba acompañándome allá, en Panamá. Pues no se pudo hacer nada y entonces nos quedamos como paralizados. Pero después me vino a decir el padre que podíamos ir a ver a otro lugar que está pasando el Puente de las Américas, que se llama La Chorrera, que ahí había unos terrenos también que eran de Fe y Alegría que tal vez nos gustaban. Entonces ya, cuando yo llegué a Panamá, me puse en contacto con la iglesia. Busqué al señor obispo, que era Monseñor Dimas Cedeño, y me presenté como religiosa de la Pureza de María y le expliqué el objetivo que nos había llevado a Panamá. Y a él le agradó muchísimo, y tanto que él se hizo amigo mío, siempre estaba pendiente de todos los pasos que daba, cómo iba al colegio, estaba muy interesado. Ese paso fue muy bonito porque
nosotros no podíamos ir al margen de la iglesia, que teníamos que darnos a conocer y que supiera el obispo que estábamos allí, monjas pureza de María que no había en Panamá. Y después otro paso que di también importante fue ir a visitar el Ministerio de Educación. Les dije que nosotros veníamos con el deseo de fundar un colegio para los panameños, que queríamos que fuera preescolar, primaria y secundaria, que nosotros ya teníamos otros colegios. Bueno, le di toda la información que tenemos de nuestros colegios. Entonces, la delegada de ese ministerio, como yo le dije que no sabía nada, desconocía las leyes de Panamá y que nosotros queríamos que nos orientara para que este colegio funcionara como tocaba. Entonces, la delegada dijo, bueno, por favor, atiéndame a la hermanita, claro que sí, le vamos a ayudar, bien amable, bien abierto. Me fui agradecidísima, porque esa es una forma muy linda de acoger. Y entonces, la experiencia que tuve en estos primeros pasos es que en Panamá me encontré personas buenas, amables, acogedoras. No encontré un rechazo, todo lo contrario, me apoyaban. Entonces, después de eso, nosotros, cuando fuimos a ver el colegio, esa zona de Chorrera, a mí me había aconsejado el obispo, hermanita, usted no se enamore de un lugar donde no haya urbanización, donde no hayan carreteras bien asfaltadas, que no haya alumbrado, que no haya fuente de agua negra. Todo eso lo tiene que visualizar, porque ustedes no vienen con mucho dinero para invertir, para hacer todo eso. Ustedes van a hacer un colegio y van a gastar mucho, y esa parte es muy cara. Entonces ese consejo que me dio el obispo me valió mucho. También aquí en Managua, la superiora de Managua, que era la madre Elena Rodríguez, me dijo, hermana Elba, acuérdate de lo que te voy a decir, en el lugar donde te vas a enamorar, que sea un lugar urbanizado, que haya carretera, que los niños estén cerca del colegio para que no les suponga gasto, porque nosotros aquí en la carretera más allá a veces nos cuesta que los niños tengan que pagar el colegio. Bueno, entonces ya una vez que fuimos a ver la zona esa, pues yo iba acompañada de unas amigas que me había encontrado en María Inmaculada, las religiosas de María Inmaculada. Esas amigas vivían en esa zona y ellas eran muy piadosas, iban a la capilla a rezar, y yo también iba y me enrolaba con ellas y me di a conocer. Me hice amiga de dos personas, que una se llama Ana Dubois y la otra Talía. Ellas pues hablaban mucho conmigo sobre el asunto del colegio, y yo pues ellas me acompañaron a la Chorrera, pero como que ellas me vieron que yo no me gustó nada ese lugar, y entonces yo les decía, yo quiero un lugar como por los altos de Panamá, que es un área, me parece que está cerca de la urbanización, hay carretera y todo, y también cerca de la Pulida. Entonces ellas me decían, bueno, me llevaron a ver esa zona, pues, y eran muy chistosas porque me gastaban bromas, me decían, ay, la hermana Pulida, porque yo solo tiraba para esa zona donde quedó el colegio. Me llamó la atención, me enamoré tanto de ese lugar que yo le decía, no, esto no, yo prefiero por la zona de la Pulida. Y entonces decían ella, la hermana Pulida. Entonces, bueno, ya una vez que ya llegó un momento en que nosotros tuvimos que reflexionar un poquito para ver qué pasaba, pues, porque no había cuajado lo que habíamos visto. Hicimos un alto para ver qué podíamos hacer, y además ya se acercaba la Navidad, y entonces pues la hermana Francisca Arbona se vino a Nicaragua y yo me vine después de ella a Nicaragua. Pasé la Navidad aquí, y entonces mi superiora general me dijo, hermana Elba, ya te tienes que volver otra vez a Panamá. Ay, mamita, le dije yo, voy para Panamá otra vez. Pero bueno, no me disgustaba, porque toda la gente con quienes me encontré fueron muy acogedores, muy amables. Eso le agradezco al Señor. Desde que llegué, fueron muy amables, muy acogedores. Entonces, yo no me sentía mal pues volver. Pero yo le pedí a las hermanas de aquí de Managua que buscaran una casa religiosa, que hubieran religiosas aquí en Nicaragua, que nos conociéramos, porque donde habíamos estado no nos conocían mucho. Entonces
Ellas buscaron, encargaron a la hermana Dilsa, que ya murió, en paz descanse, y ella rapidito se puso en contacto con la monja del Buen Pastor, y ya me dice, ya tenemos la casa. Ya llamó a la superiora de Panamá y le dijo que si nos podían dar hospedaje por una semana, imagínense, que una semana. Entonces, total, porque ya teníamos la casa, y ya me fui con la hermana Patricia. Ahora me acompañaba, cada vez iba una monja distinta, pero siempre era yo la responsable. Entonces nos fuimos a Panamá. Verdaderamente la aduana de entrada de Panamá, todo estaba tranquilo, a mí no me paraban nada. Entraba y salía tranquilamente, y nos fuimos a la casa del Buen Pastor. Esta casa es estas religiosas se dedican a niños pobres, pues, y mujeres abandonadas. Ahí en Panamá, pues, tenían ellas acogida a las mujeres, trataban mucho de ayudar en las cárceles, iban a ver a las mujeres. Y entonces a nosotras, pues como éramos mujeres, pues claro que sí, hermanita, ya nos prepararon las habitaciones y ahí nos hospedamos. Y entonces allí fue cuando ellas empezamos a discurrir que íbamos a ir a ver la parte de la Pulida o los Altos de Panamá. Entonces la hermana superiora sabía que no teníamos carro, entonces por la mañana no salíamos, era por la tarde. Y se ofreció amablemente a llevarnos en su carro. Todas las tardes íbamos a dar vuelta por allí y nos encontramos con un señor que trabajaba ahí en esa zona de la Pulida o Villa Lucre. Había una empresa muy grande, muy fuerte, y esa empresa se llamaba CUSA. Entonces nos encontramos con ese señor que él trabajaba en esa empresa. Entonces le dijimos pues que como nosotros queríamos encontrar un terreno por allí. Ah, sí, hermana, vaya a la empresa, yo trabajo, yo la llevo. Usted le va a preguntar por el ingeniero Hernández, y que es el gerente, y va también a preguntar por el ingeniero González. Esos dos le van a dar mucha información. Entonces nos fuimos a buscarlo, nos atendieron muy bien, atentos ellos, claro, como ellos eran constructores de urbanizaciones, encantados, porque íbamos a buscar un colegio. Y entonces, pero el terreno, ellos tenían terreno. Entonces nos dijeron que nos programaron un día para encontrarnos con toda la directiva y que les explicáramos quiénes éramos nosotras, y que le llevara fotos de otros colegios, que le llevara revistas, todo lo que tuviera para información de ellos, para conocernos. Entonces le llevamos Mater Purísima, le llevamos fotos, y le llevamos una foto grande del colegio del puerto, que este colegio es grande, de varios pisos, y está como en una loma. Entonces, como allí donde nos iban a vender el terreno era así como montañoso, alto. Entonces, pues me gustó esa foto, me la mandaron. Y entonces ellos pues dijeron que no, ya hablamos que cuánto iba a costar el terreno. Les gustó todo lo que les pusimos de nuestro ideario, todo lo que nosotros hacíamos, dónde teníamos colegios, todo eso lo fueron captando ellos, tuvieron gran interés en la información que le dimos, les gustó. Y entonces nos dijeron que ellos pues se ofrecían a hacer el colegio, que nos podían hacer los planos, que había un arquitecto que podía hacer los planos. Entonces, pues consultamos con la Madre General, me dieron el presupuesto de lo que costaba el terreno, y nos iban a hacer un precio pues considerable. Y así entonces se procedió a hacer los pasos para el colegio, y entonces el arquitecto se encargó de hacer los planos. Pero me dijeron, le dije yo, mire, nosotros queremos que el colegio empiece en marzo. ¿A cuándo empiezan los colegios? En marzo. Y yo no me acuerdo qué fecha era que la que estamos. Entonces dice, bueno, vamos a hacer lo posible, pues, dice, vamos. Lo único es que la alcaldía tarda mucho en aprobarnos los planos. Bueno, hicieron los planos, los fueron a meter, y un día de tanto se presentaron dos, el ingeniero Hernández y el ingeniero González y Hernández, y el otro, el financiero, los tres ellos. Hermana, porque ellos dijeron, estaban preguntando a la alcaldía que cuándo salían los planos, cuándo salían, todavía no se puede, todavía no están. Entonces estaban ellos preocupados porque yo les había dicho que quería pronto el asunto del colegio. Entonces dijeron, aquí no hay más remedio que ir a buscar la caballería pesada. Y la caballería pesada
era nada menos que la monja de la pureza que los íbamos a acompañar a la alcaldía. Entonces cuando nos llevaron a la alcaldía, entonces nosotras pasamos delante, ellos iban detrás como acompañantes. Y entonces el señor alcalde, el encargado de allí, nos hizo pasar, en qué nos podían servir. Pasa, hermanita, claro que sí, venga. Es que le explicamos que nosotros estamos queriendo hacer un colegio en Villalucre, aquí cerquita, le dice, porque estaba cerca de allí. Y queremos pues que este colegio funcione pronto, pero parece que los planos no han salido. Entonces dice, no se preocupe. Y entonces cuando salimos, se paran delante los tres ingenieros, eso, hermana, ¿y cómo hizo usted? ¿Qué hizo para cómo pudo hacer eso? Que le aprobaran ya. Bueno, nosotros lo encomendamos al Señor, esta obra es del Señor. Se lo hemos pedido al Señor y es el Señor el que está haciendo esta obra. Bueno, ya nos fuimos contentos pues, porque ya, y entonces el arquitecto pues empezó a trabajar ya en los planos para empezar la obra. Entonces cuando ya teníamos aprobados los planos y todo bien, pues ya, entonces nos presentamos al ministerio y a decirle pues que queríamos hacer el colegio allí en esa zona y que nosotros pues como somos extranjeras, no conocíamos las leyes de educación, que si nos podían dar una información, claro que sí, dice, claro que sí, atiendan a la hermanita, denle todo lo que necesita ella, con mucho gusto se lo vamos a hacer. Entonces me atendieron a cuerpo de rey, es que en todos los lugares donde yo asomaba las puertas, los panameños se portaron muy amables, no puedo decir otra cosa, nada negativo encontré, todos tranquilos, pero claro, así sacrificándose y orando mucho al Señor. Entonces, también nosotras, el tiempo que estaba el colegio, porque la zona donde estaba el colegio era unas rocas grandes, y entonces ellos hicieron una casita modelo, y empezaron a hacer casitas pequeñas como hacen las urbanizaciones, ¿verdad? Y entonces empezaron, para bajar esas rocas, le tiraban dinamita, así las bajaban. Me dicen, no se preocupe, que esto nosotros lo allanamos en unos 2 o 3 días, dicen, ¿verdad? Entonces nosotras ya en ese tiempo estábamos viviendo en el Buen Pastor. Entonces veníamos desde el Buen Pastor, que estaba en el centro de Paitilla, veníamos a ver el trabajo y por último ellos nos cedieron una casa modelo para que hiciéramos la matrícula y además le hicimos propaganda al colegio. Me dijeron ellos, nosotros le vamos a hacer una valla, o como un mural, y en ese mural vamos a poner niños jugando, que no sé, bueno, no le digo yo quiero que me hagan un colegio parecido a el del puerto, que era de varios pisos, que estaba también en una montaña, y entonces me van a poner pues que el colegio Pureza María, educación integral, educación en valores, bilingüe, y todo lo que queríamos hacer en el colegio. Entonces se lo pusimos y pusimos el teléfono de la monjita del Buen Pastor porque nosotros no teníamos teléfono. Entonces cuando pusimos esa valla, al día siguiente, nosotros dormíamos en el Buen Pastor. Al día siguiente, que ya apareció la valla, porque era en la avenida que va al aeropuerto, llovió tantas llamadas que las hermanitas estaban cansadas de estar atendiendo al teléfono. Entonces cuando nosotros llegamos por la tarde, porque nos pasábamos en la mañana allí en la casita modelo, ¿verdad? Y nos dicen, hermanitas, ustedes se tienen que quedar una aquí en el teléfono, porque es una locura este teléfono. Nosotros ya no aguantamos tantas llamadas. Entonces, y otra nos quedábamos en la casita porque llegaban a ver el colegio y no había colegio. Solo la montaña que la estaban bombardeando. Entonces llegaba la gente, a ver, bueno, queremos información, llegaban a la casita modelo. Queremos información, ¿cómo es ese colegio? Y le explicábamos, le damos explicación de todo lo que le solemos decir, pues, los objetivos del colegio, cuál era su línea, y una explicación bien amplia, pues, para que conocieran dónde se iban a meter sus hijos. Y después, por último, preguntaban, ¿y dónde está el colegio? Bueno, el colegio lo vamos a construir, está llena de la roca que está.
Entonces decían, bueno, matricúlemelo. Se matricularon como 100 niños por fe. No sin ver el colegio. ¿Qué padre va a ir a matricular a su hijo sin ver el colegio? Y por fe. Se matricularon montones de chavales. Yo creo que no fueran más porque empezamos desde preescolar hasta primaria. Entonces esto fue pues un milagro también grande. Cuando nosotros empezamos a hacer los cimientos del colegio, a hacer las zapatas, a levantarlo, entonces las primeras empezamos por preescolar. Y entonces le pedimos a Monseñor Dimas que por favor nos echara una bendición a esa primera parte, que nos bendijera eso. Claro que sí, decía él. Y ya se presentaba y echaba la bendición, hasta le pusimos rosario, qué sé yo, todo lo que le pusimos ahí en las zanjas que estaban abriendo. Total, porque el colegio empezó con un preescolar. Eso fue la primera parte, pero era bastante grande, lo que eran bastantes saloncitos. Entonces ya después pasamos a la parte de secundaria y en cada área que nosotras íbamos construyendo, le pedíamos a Monseñor Dimas que nos diera la bendición y él ni pereza tenía para venir contento a hacernos la bendición. Entonces ya nosotros pues ya teníamos casi toda la parte de la primera planta, ya la área de primaria. Entonces, pero aquí hay otro detalle bonito. Para funcionar el colegio hicimos la solicitud. Entonces solicitamos la aprobación del colegio, que no teníamos que tener queríamos preescolar, primaria y secundaria. Las 3 niveles lo aprobaron. Y entonces cuando yo iba a las reuniones de directores de privados, entonces yo pues me presentaba que era la pureza, que estamos haciendo el colegio. Entonces me preguntaban que si lo tenía aprobado. Sí, le digo, ya no lo aprobaron. ¡Qué suerte! Decía. Si nosotros llevamos, decía uno de ellos, 17 años y todavía no me lo han aprobado. ¡Qué suerte! Bueno, bendición del Señor, bendición. Nada más que eso. Eso fue una cosa maravillosa. Entonces ya el colegio pues fue creciendo con los valores que nosotros le íbamos enseñando. Y yo les decía a los niños, lo curioso fue que en la primera matrícula matriculamos a todo el mundo. Allí no nos fijábamos si tenía mala conducta, nada. ¿Por qué? Porque queríamos los chavalitos para llenar la sala. Entonces, algunos muy indisciplinados fueron, pero se sometieron a la disciplina del colegio. Y tuvo pues la matrícula se llenó rápido, pero tuvimos que hacer un trabajo grande para que esos niños se orientaran y a los papás también, educarlos. Nosotros también tenemos tenemos como objetivo también el amor a la Virgen, amor a la iglesia, amor a la familia, espíritu de superación, todo eso se lo inculcamos a esos chavalos. Entonces les dijimos a los niños que ellos eran alumnos pureza de María. Que los niños de Panamá no podían ser distintos a los niños de España, a los de Nicaragua, a los de Colombia, que tenían que hacer la educación como tienen los colombianos, como tienen los niños de España. Entonces le empezamos a enseñar el rosario. Pero como ellos tenían, los padres querían bilingüe, entonces le enseñamos el rosario. Un día lo rezaban en inglés y otro día en español. Así que ese fue los primeros arranques que tuvimos del colegio. En primer lugar, yo les doy el primero a darles gracias por la acogida que me dieron, a las hermanas, al Ministerio de Educación y sobre todo la que más duro les tocó es la del Buen Pastor. Más de un año estuve yo me sentía monja del Buen Pastor porque no estaba en la pureza, pero ellas me querían mucho. Me apoyaron bastante. En los rinconcitos de la casa ponían un San José y una casita pidiendo la casa del colegio de nosotras. Rezábamos todos los días. Entonces yo agradecimiento grande a las religiosas del Buen Pastor y a las otras hermanitas que al principio nos acogieron. También para Monseñor Dimas, la iglesia que fue una gran acogida que nos dieron. Cuando yo iba a las reuniones de religiosos, el señor obispo se acercaba a mí y me decía, ¿cómo va aquello? Y aquello era el colegio, ¿verdad? Entonces muy sencillo él.
Entonces, en estos 25 años, yo quiero pues felicitar al colegio, a todos los que están estudiando en nuestro colegio, a las personas que han pasado por el colegio, que lo hicieron muy bien, los ingenieros que trabajaron, a la Asociación de Padres de Familia que estuvo desde el principio anuente a apoyarnos, y a las religiosas, pues, a los profesores. Le tuvieron mucho amor al colegio, mucho amor. Ahí no se sentía, había un ambiente bonito. Los niños se sentían contentos de su colegio. Y yo pues, aunque estaba mayor, eché todas las que pude para dar algo de mí en pureza, para pureza de María, e inculcarles el amor a Jesús, a la Virgen y a la familia. Entonces yo solo que les felicito en estos 25 años y que el colegio siga siempre próspero, porque nunca se paró, fue creciendo. Tuvo alumnos, lo único que me dicen es que tenía que haber sido más grande la sala.